¿Qué está pasando en otros países, por lo menos de la región? ¿Ya avanzaron reformas de la secundaria como esta? ¿O... Sí, lo que pasa es que es otro tipo de lógica política, porque avanzaron en eso, como también avanzaron en el régimen laboral docente. Pensemos que en la Argentina el régimen laboral docente tiene 60 años y nunca fue tocado. Han avanzado en formas de organización diferentes en la relación con la familia, en relación con el financiamiento. Algunas nos pueden gustar más y otras menos, pero la Argentina tiene una visión bastante estática de la política educativa. Incluso las reformas sobre reformas que acá se mencionaban en ningún caso fueron al núcleo de la escuela secundaria. O sea, todavía tenemos 12 materias con 12 profesores, con horas ahora serían reunidas en 4 áreas de conocimiento. Correcto, pero digo, pero este esquema que tenemos ahora, tenemos hasta ahora, en algunas tiene provincias más de 17. Tiene más de 100 años de existencia. Esta idea de las materias me la llevo a diciembre, me la llevo a marzo, 2 previas. Todo ese esquema nunca se tocó desde hace décadas. Y por eso es distinto que otros países de América Latina, tal vez al Uruguay, que es bastante parecido a Argentina. Porque otros países de América Latina además empezaron mucho más tarde la masificación del secundario, entonces siempre fueron más flexibles y no están tan atentos a sus éxitos del pasado como estamos nosotros, que somos un poco melancólicos con eso. Que nosotros tenemos a Sarmiento, ¿no? Entonces, tenemos a Sarmiento y es como que claro, tenemos a Sarmiento, no hay que tocar nada. Tenemos la escuela secundaria, tenemos la maestra normal, tenemos unas cuantas cosas tenemos el estatuto del docente, unas cuantas cosas que me parece que habría que tratar de ir revisando y mejorando. A mí me parece que efectivamente se abre una oportunidad muy interesante y muy impresionante. Y me parece que lamentablemente no hubo un debate político sobre la reforma, porque hubiera sido bueno que existiese un debate realmente político, o en la legislatura, o con los sindicatos, o con los profesionales especialistas, o con los docentes. Me parece que el diálogo político no solamente que es bienvenido, sino que además es necesario. Estamos en democracia. Ahora, ellos dicen que lo están discutiendo en el Consejo Federal de Educación. Bueno, pero el debate que tuvimos en estos días fue un debate con tomas de escuela, que lamentablemente ni siquiera pusieron a la reforma como un elemento de discusión, porque lo único que se discutía finalmente era el tema de las pasantías laborales, que más allá de que estemos o no de acuerdo, creo que es el tema menos importante de la reforma. Claramente es el menos relevante. Estamos hablando de que no va a haber más 12 materias, que va a haber área, me parece mucho más importante. Si los profesores están obligados o no a dar clase de la manera como cree el gobierno y no como hasta ahora, que cada uno hace lo que le parece mejor, eso la verdad que es una cosa muy importante. Y sin embargo, digamos, el leitmotiv de la discusión mediática fue si estabas de acuerdo o no con las pasantías, que empobreció mucho el debate. Entonces, yo tengo, una visión ahí. Yo sí creo, y esto lo veo como algo importante, que un problema que tenemos como sistema educativo es que alguna gente, por ejemplo, mira a los sindicatos docentes o a los estudiantes casi como enemigos de cualquier cosa de cambio que se quiere hacer. Y lo plantean así directamente, casi sin margen de que pueda ser de otra forma. Yo creo que eso es complejo cuando se piensa de esa manera. Más allá que después la cosa esté forzado a tener que entrar en diálogo, pero yo creo que es la actitud inicial. O sea, me parece, o por lo menos lo que yo siento, que no ese es el camino. Sí sé que hay un montón de gente que genera resistencia al cambio, esto es verdad, en todos los casos y en todos los campos, pero yo no pondría así como algo tan general, sobre todo si no se abren ciertos debates. Pero creo que, así como desde el punto de vista de la pedagogía hay parte de esto que implica cierto arte, cierta capacidad de diseño y demás, en la política pasa lo mismo. Cuando uno conduce la gestión pública, también hay una cuestión de arte política, de poder articular a actores e intereses. Y querer enfrentarlos y chocar, no me parece que sea una buena cuestión. Los estudiantes, yo creo que, como estamos diciendo, puede haber 1000 cosas que hacen que no estemos de acuerdo con lo que pasó. Pero creo que no estaríamos sentados acá si no fuera por lo que pasó en la ciudad. Entonces, algo de eso creo que tenemos que prestar atención. Quizás no estuvo bien, quizás hay un montón de errores, son chicos jóvenes que pueden mirar la realidad de una forma, han recibido la información que recibieron, o sea, estos PowerPoint que decía Mariano, que no fue uno sino 4, que hubo uno atrás del otro, cambiando uno y otro. En uno decía claramente que quinto año no se iba a dar, en uno lo dice, no se iba a dar más clase, iban la mitad del tiempo iba a irse a hacer emprendedorismo y la otra mitad a ir a pasantías.
Y eso creo que ni los funcionarios lo pensaban, pero estaba escrito en los papeles que ellos recibieron. Entonces yo creo que ahí, digo, yo no los criticaría, no sería demasiado duro con eso, aunque puedo ser crítico de algunas cosas, pero sí reivindico que de pronto nos obligaron a todos a poner el tema de la educación en la agenda. Ahora, nosotros como adultos, desde el lugar nuestro, me parece que tenemos que tener un debate interesante sobre estos puntos y pensar, o sea, yo creo que la relación con la educación y el trabajo, lo hablábamos antes de sentarnos acá, es una cosa clave, nosotros no podemos mirar para otro lado. Pero sin embargo, fíjate vos, si vos mirás la historia de las reformas educativas, nada más que desde la apertura democrática hasta acá, resulta que te encontrás que todas han sido frustradas. Estoy leyendo, no el proyecto 13 al que todos remitimos en un momento, míticamente, sino estoy leyendo justamente, porque por una investigación, la propuesta de Río Negro al inicio de la democracia, del 80, sí, que después, bueno, es una reforma que tiene muchísimos de los elementos que hoy estamos discutiendo. Sí. Sin embargo, no pudo ser. Esa reforma fue tomada por el alfonsinismo. Tampoco pudo ser. Entonces, digo, hay un tema, yo estoy totalmente de acuerdo que falta discusión, que tenemos que hacer una discusión pública, pero dentro de esa discusión tenemos que plantear qué pasa con los actores en la Argentina que no podemos concretar un cambio que todos decimos que hay que hacer. Lo escucho a Mariano ahora en una entrevista que tuvo en La Nación y Mariano dijo una cosa muy pesimista. Yo creo que en este momento, con esta política, es imposible. Es muy difícil. Es muy difícil. No sé si no dijiste imposible, dijiste muy difícil. Bueno, realmente en la Argentina es muy difícil. Sí. Y en el tema educativo parece que hay como un empantanamiento. Y yo creo que los actores, y estoy de acuerdo con vos, que con el rechazo primero no ganamos nada. Los actores tenemos que hacer algo para que esto se desempantane y podamos discutir no solamente el contenido de la reforma, la orientación, porque lógicamente sobre eso podemos tener opiniones distintas, pero sí cómo ir para adelante, cómo mirar el futuro, cómo dejar de emparchar la escuela media, ¿no? Yo creo que acá hay una cosa además que está surgiendo del diario. Hay dos formas de entender una política educativa, o al menos un sistema educativo. Uno de ellos es que el libre juego de relación, lo que uno llamaría la responsabilidad colectiva, en un director de una escuela secundaria, que se preocupe por otras, que se reúna con otros, que esté en contactos y que las autoridades educativas conecten eso a la conducción. Eso es una rutina, es una forma política rutinaria de hacer las cosas. Otra forma, que yo creo que no es esta la que estamos viendo, es la de, una vez que se viene la ola muy porteña, de rebeldía, de griterío, de oponerse, todo el mundo decimos estamos avalados por los directores, pero eso es en el momento de crisis pedir que la base del sistema, los directores, me apoyen. Eso es casi carismático, digamos, ¿no? De que no me parece que sea bueno como forma política de hacer una reforma. Tomémonos en serio la idea de que los directores... Yo avalo totalmente el pensamiento de la ministra en algún momento que dice yo respeté, consulté a tantos directores. Sí. Me parece buenísimo, pero hagamos de eso una política y no una salida periodística que además te van a matar.